Nos metemos en otros asuntos porque hablar con un ex viceministro de Transportes y Comunicaciones sobre aquello a lo que tenemos que enfrentar y prepararnos de cara a un fenómeno como el fenómeno del Niño, que no hay duda que vamos a tener en el proceso de este año y el siguiente, tener al ingeniero Virgilio Acuña para que desde su mirada, además que tiene mucho peso regional, nos pueda ayudar a entender cómo ve él la necesidad de enfrentarnos al fenómeno del Niño. Virgilio, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle, antes de comenzar con los temas que tienen que ver con esto del Niño, si usted coincide con mi mirada de Toledo, ¿es la decepción de la política? Claro, por supuesto que yo ratifico y me auno a toda la crítica que tú has hecho al engaño en que hemos sido víctimas millones de peruanos. Pero yo voy un poco más allá. A ver. O sea, el tema es no solo lamentarnos por lo que nos han hecho, porque en la práctica uno siente la traición, pero qué cosa hacer para adelante. Y uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la corrupción, es la mentira y la corrupción. Y así como Toledo, tenemos otros expresidentes que también están acusados. Entonces yo hace 2 o 3 años siempre he estado difundiendo la pena de muerte para los presidentes corruptos. Así bien claro, pena de muerte para los presidentes corruptos. Porque fíjese, ahora Toledo se hace la víctima, dice que está enfermo, que nos maten en la cárcel y empieza a engañar a la población. Hay otros presidentes que también tienen los mismos procesos, igual con la misma lógica de hacerse las víctimas, terminan robando y no le pasa nada. Así que yo quiero agregar a tu comentario la propuesta de que debe rehabilitarse la pena de muerte para los presidentes corruptos. Y no es que solo en el Perú se practique la pena de muerte. En el mundo tenemos 60 países donde se aplica la pena de muerte para los corruptos. Y yo creo que eso es una medida porque, caso contrario, esta enfermedad, toda esta plaga que tenemos corruptos, no solo a nivel presidencial, a niveles ministeriales, a niveles congresales, gobernadores regionales, gobernadores, alcaldes distritales y provinciales, tenemos miles de funcionarios. Pero no vas a matar a miles de funcionarios. Pues, la propuesta es para presidentes, pero tenemos que insistir en una normatividad que permita sancionar la corrupción. Vamos a hablar de temas de fenómeno del Niño y de obra de prevención. Según el Contralor, en el año pasado se han robado como 25.000 millones de soles. La cifra es monstruosa. O sea, todo funcionario. Yo he sido funcionario un mes, porque nunca he sido funcionario. Pero como empresario siempre he escuchado, y para que el expediente de un escritorio pase a otro escritorio tiene que sobornar. Hay que aceitar la máquina. De un escritorio a otro, no puede llegar a ese nivel de corrupción. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho con 25.000 millones de soles que se ha perdido producto de la corrupción? Entonces, la crisis del país, que además de la infraestructura, la crisis que tenemos respecto a malos caminos, malos puentes, malos sistemas de agua, desagüe, de prevención, también se suma la crisis social. El mayor problema que tiene nuestro país es el tema social. Es la profunda crisis social. De acuerdo. Fíjense, termino con esto. En España, en 1920-22, recuerda de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset escribió un libro que se llama El España invertebrado. En ese momento España estaba con el Perú, con una crisis social terrible, que en España terminó una guerra civil. Una guerra civil, por supuesto. Y de la guerra civil vino una dictadura. Sí, claro. Yo voy a decirlo con absoluta sinceridad. En el Perú estamos a punto de llegar a una guerra civil. Fíjese lo que ha pasado en Puno. Fíjese lo que ha pasado en Ayacucho, en Apurímac, en el norte la protesta es más simple, pero si esta desintegración social continúa, estamos a punto de llegar a una guerra civil y luego vendrá una dictadura, que tal vez corresponde a una dictadura para poner orden. Virgilio, no digas eso, por favor. Pero siempre la democracia es la mejor alternativa. Estoy narrando, el Perú necesita, cuando digo dictadura no digo que vengan los militares, que venga un gobierno fuerte. La democracia no tiene que ser boba, pues, Virgilio. Pero tiene que ser fuerte, tiene que ser con carácter, con energía, porque no podemos continuar con una sociedad que cada vez se desintegra más. Hay otro libro que... Perdón, un tema de reflexión. Nunca los militares resolvieron los problemas profundos del Perú. Mira, en China... Y han interrumpido democráticamente el proceso varias veces, ¿no? En China tenemos prácticamente una dictadura. Tenemos un gobierno que tiene 100 años. Violador de derechos humanos. Así es. Pero
¿Cómo resolver nuestro problema si no se aplica mano dura? Si cada vez la sociedad se desintegra más. Mira, por falta... Ese fue el argumento que usó Fujimori en el 92, Virgilio. Necesitamos mano dura, el tribunal no funciona, el Poder Judicial no funciona, el Congreso tampoco, cierro todo. No es yo no estoy pidiendo que vengan los militares, estoy pidiendo que una dictadura es un gobierno que sea fuerte, que sea enérgico. En narrar lo que pasa en España, en narrar lo que está en el Perú, que estamos a punto de llegar a una guerra civil. Estamos viendo gobiernos fuertes, dictatoriales, como el de China, que es la única forma que han manejado su país. No, sí te entiendo, Virgilio. Entonces, lo que pasa es que un gobierno fuerte necesita apoyo en el Congreso, representación grande en el Congreso, largo plazo, pero además ciudadanía comprometida en ese proceso de cambio, ¿no es cierto? Mira, y eso no lo hemos tenido en los últimos 25 años. En El Salvador, o sea, mi punto de vista es que es una dictadura. La de Bukele. Claro. ¿Por qué? Pone orden. A esa dictadura me refiero, que tiene que haber gobierno con cambios muy radicales. Si no aplicamos cambios radicales en el Perú, desgraciadamente... Tú has hablado de la generación del 90. Sí. Yo soy de la generación del 50. Claro. Tengo 70 años. Ya has visto más Perú. De 200 años de vida republicana yo he visto 70. Claro. Y he visto de todos los gobiernos. He visto los gobiernos de Odría, he visto el gobierno de Velasco, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García, el gobierno de Ollanta, de Vizcarra. Vizcarra, otro mentiroso como Toledo. Vizcarra disolvió el Congreso. Vizcarra disolvió el Congreso prácticamente. Pero hay toda una discusión jurídica ahí, si podía o no podía hacerlo. Pero disolvió el Congreso. Sí, claro. Es irse contra la democracia. No, pero la Constitución se lo permitía en cierta medida. Pero esa interpretación te parece que no fue válida. Esa no es válida, así es. Virgilio, discrepamos amablemente de esos temas, pero no quiero que se nos pasen los minutos y no hablemos del niño. El ENFEN, la Comisión Multisectorial de Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ya cambió su sistema de alerta de no activo a vigilancia, lo que significa que están preocupados. Es la amenaza de un nuevo fenómeno y que puede ser muy fuerte. ¿Por dónde comenzamos desde tu perspectiva a prepararnos? ¿Cuál es el rol en este escenario que le compete al Estado? Buscar a los mejores técnicos. Y ese es otro problema del Perú, que en el Perú nunca hemos sido gobernados por los mejores. Yo otra vez vuelvo a la historia, todo lo que he visto, nunca nos han gobernado los mejores, siempre te gobiernan alguien que la masa lo lleve y lo pone en el gobierno, alguien que esté en el gobierno por asuntos circunstanciales o por asuntos eventuales, pero no porque hemos tenido un gobierno de los mejores líderes. Tenemos que ser gobernados. Las empresas son gobernadas por los mejores líderes, las tecnologías los mejores líderes, los futbolistas los mejores líderes. Todos deben ser los mejores, pero desgraciadamente en el Perú no somos gobernados por los mejores. Siempre estamos gobernados por gente que eventualmente llega a Palacio de Gobierno. Ahora, frente al fenómeno del niño, ya los científicos han dicho que de acá hasta diciembre... Vamos con ello. Que de acá hasta diciembre la temperatura va creciendo, es una información global y científica, y que a partir de noviembre, diciembre, vendrá el fenómeno del niño. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizar la ciencia. ¿Y la ciencia quiénes lo tienen? Los ingenieros. Los ingenieros somos los que estamos más preparados para hacer las obras de infraestructura y somos los que conocemos más del medio ambiente, porque finalmente todo este tema del cambio climático, la temperatura, tiene que ver con una visión de largo plazo que es el medio ambiente, es el cambio climático. Entonces, un tema es prevenir lo que podrá venir de acá a próximo año y el otro tema es qué es lo que miramos para la próxima generación. Nadie más que los ingenieros que estamos preparados para lo que es la interpretación del cambio climático, como los pueblos andinos, que son los que más cuidan la naturaleza. Entonces, ¿el gobierno central por dónde debería comenzar? ¿De pronto por dar partidas económicas a los gobiernos regionales? ¿Por aprobar proyectos de infraestructura que estén atrasados? ¿Por dónde? Ese es el error de los gobiernos, mirar en lo físico. Tiene que mirar en la inteligencia, tiene que buscar a los mejores técnicos. Pero imagina que los encuentra. ¿Qué hacen estos? ¿Cómo los pones a trabajar? Primero tiene que hacer un diagnóstico. El diagnóstico que hagamos para Tumbes es diferente al diagnóstico que hagamos para Lambayeque y es diferente al diagnóstico que hagamos para Piura. O sea, cada región tiene su propia característica. Cada parte del mar, del río, de la montaña son diferentes en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno lo primero que tiene que hacer es buscar a los mejores técnicos y que cada técnico
haga un diagnóstico. Primero, qué hacer de acá para diciembre y luego qué haremos para las próximas décadas. El gran problema de nuestro país es que ningún gobernante tiene una visión de largo plazo. Este tema del fenómeno del niño, otra vez, yo lo he visto en 1983. Yo también lo vi. O sea, que Piura quedó arrasada. ¿Saben cuánto? 40 años, 50 años. Y luego han venido otros niños, o sea, no fue el único. Entonces, ¿pero por qué otra vez estamos hablando de prevención? Porque del año 83 acá tenemos cuando menos 10 presidentes. ¿Y por qué ningún presidente tuvo una visión para prevenir? ¿Qué es lo que hay que hacer? El manejo de las cuencas. El manejo de la cuenca del río Tumbes, el manejo de la cuenca del río Piura, del río Sullana, del río La Leche, del río Reque, que están arriba en el norte. Esas cuencas tienen que manejarse. Manejarse significa controlar el volumen del agua. Todos saben que yo he vivido en Chiclayo mucho tiempo. ¿Y se controla con obra física o con obra ecosistémica? Con grandes obras. De pronto con gestión de riberas, ¿no? Claro. Arborizando. La gran obra es el manejo del cuenca. Cuando llueve tiene que acumular el agua. Lo que se ha hecho en Piura, en Poechos, es una gran represa. Poechos tiene 1.000 millones de metros cúbicos, que con eso se regula un poco las aguas del río Chira. el Chira. Y el Chira no genera tanta inundación. ¿Por qué no se... Pero tuvieron que abrir el otro día las compuertas, ya no daba más. ¿Y por qué no se hace una obra similar en el río Piura? Almacenar arriba de tal manera que cuando llueve el agua se guarde y luego pues el río tendrá un caso menor. Entonces... Además amarras eso de guardar agua dulce frente al cambio climático, ¿no? Claro, y tienes que con eso garantiza la agricultura y la producción de alimentos. Pero Virgilio, pero no me hace mucho sentido que no le demos responsabilidad al gobierno regional. ¿Y entonces para qué está? Yo hace 2 o 3 años vengo proponiendo una organización federalista en el Perú. Yo creo y cada vez estoy más convencido de que tenemos que trasladar funciones, responsabilidades, poderes, capacidad de decisión a los gobiernos regionales. Nadie más que los gobiernos regionales con los ingenieros de su región, los que conocen los temas. Yo ando difundiendo permanentemente la propuesta de profundizar la autonomía regional, que además no es una idea que yo lo tenga ahora. Claro, lo más viejo de 1800 y pico fue González Prada, el que más hablaba de descentralización y de federalismo. Luego otro de los grandes pensadores ha sido Víctor Rulay de la Torre, también fomentaba el federalismo. Y en este siglo, el siglo XX, tenemos de Alan García, Fujimori, Toledo, todos ellos fomentaban la regionalización, pero nunca se ha ejecutado. O sea que creo que ahora nos corresponde ejecutar todo este proceso de regionalización, de autonomía. Hablas si no de grandes cambios en el momento de mayor fragmentación política del país. Pero esa fragmentación lo que pide son los grandes cambios. ¿Por qué razón la población eligió a Pedro Castillo? No califiquemos a Pedro mal o bien. ¿Por qué? Porque el pueblo quería un gran cambio, porque Pedro Castillo ofreció cambio de constitución. ¿Y por qué no quería Keiko, no? También. Pero la esperanza es que Pedro pueda cambiar el país. O sea, el Perú en general está buscando un gran cambio. Los mismos limeños, cuando no tenemos seguridad, ¿acaso no estamos pidiendo un cambio? Cuando la gente está desesperada con el tema de seguridad. Pero entonces, la urgencia en el Perú es generar grandes cambios radicales, por eso digo que tienes un cambio radical y que tenga una duración en el tiempo. Un gran cambio radical no puede hacerse en 5 años, ni 10, ni 15, tal vez lo hagamos en 20 o 30 años. ¿Y te has imaginado en esta propuesta del Perú federal el rol de los gobiernos locales, los pequeñitos o los distritales? Claro, hay diferentes tipos de gobiernos federales. Estados Unidos tiene un gobierno federal, Suiza fue gobierno federal, Venezuela también tiene gobierno federal. Brasil tiene gobierno federal. Brasil federal. Entonces, hay diferentes federalismos. Un federalismo que tiene una sola constitución y cada región tiene autonomía, pero hay otro federalismo que cada región tiene su propia constitución. Yo creo que en el país no se necesita que cada región sea un Estado federal, porque fraccionas el Perú, mi interés no es fraccionar, mi interés es mantener la unión. Eso dirán tus críticos, ¿sabes? Que un sistema federal parte al país. Pero si no atendemos ahora, la gente quiere irse. Ayer salió una noticia de que Evo quiere quedarse con Puno. Y
Una reflexión para el gobierno actual. Presidenta, presidente del Congreso, ministros. Usted, Carlos, la población que me escucha, ¿algún día este gobierno está hablando de la Amazonía? ¿Algún día han dicho la palabra Nauta, Requena, Yurimagua, Siquitos, Madre de Dios? Nunca hablan de la Amazonía. ¿Acaso la Amazonía no es parte de nuestro territorio? ¿Acaso en la Amazonía no hay pobreza, no hay enfermedades, no hay necesidades, no hay lluvias? Ahí también están los ríos. Entonces el gran problema de nuestro país es que los gobernantes no conocen el país. He dicho en otro canal que, por ejemplo, el ministro de Economía no puede ser un economista que suma y resta. El ministro de Economía tiene que ser un hombre con experiencia y que conoce todo el territorio nacional para poder asignar recursos. Porque con un gobierno centralista, la única persona que decide es el gobierno, es el ministro de Economía. Pero el ministro de Economía que hemos tenido siempre son hombres que suman y restan y ven su estadística, pero no ven a los territorios. Los ministros de Economía tienen que conocer los territorios para en función a eso asignar recursos. Para no pasar a otro tema. Sí. Los colegios de ingenieros del Perú, en cada región, tienen que hacer un diagnóstico de cómo están las cosas, qué es lo que hay que hacer y trasladar a los gobiernos regionales para que ejecuten. Porque un colegio de ingenieros, ni un ingeniero como yo, no puede hacer nada. Pero nuestro diagnóstico tiene que trasladarse al gobierno central, al gobierno local, para que ellos ejecuten las obras de prevención, que serán para el próximo año. Pero simultáneamente tenemos que ver las grandes obras para la próxima década. Pero Virgilio, aún contando con los colegios de ingenieros y con el valioso aporte incluso de las facultades de ingeniería de todo el país, lo cierto es que si no hay un liderazgo político que acompañe todo eso, que esté en las regiones, pero que también esté en el gobierno central, ¿para qué los convocarías a los ingenieros? ¿Para hacer exactamente qué? La gran falla está en el gobierno central, o sea, la falla está en quienes nos dirigen. Por eso te hablo en un momento que desgraciadamente siempre estamos gobernados por los peores. Por los peores. Y no sé si te comentaba hace un rato, anoche estuve en la presentación del libro de Juan Paredes Castro, La República Inconclusa. Lo escribió en el 2003 y anoche ha sacado la segunda edición. Y sigue vigente. Sigue vigente. La República Inconclusa es una república que no se puede administrar. Así, el Perú no se puede manejar. Así de claro, gente que no le gustará. Pero en ese momento estamos. Una república donde lo social es inmanejable. La democracia está en riesgo. La infraestructura está en riesgo. Todo estamos en una situación muy inmanejable. Así que apuntemos en que en los próximos años tengamos gobernantes que conozcan el país y que se permita manejar una visión de largo plazo. En este comentario de anoche de la República Inconclusa, hemos tenido durante toda la República cerca de 90 presidentes. Cada presidente ha tenido un periodo de gobierno más o menos de 2 años. Una pregunta, ¿qué puede hacer un país cuando cada 2 años cambia de presidente de la República? No se puede hacer nada porque además en el Perú no hay visión de largo plazo. A la juventud que nos escucha, a la juventud que vendrá después de nosotros, hay que decirles que siempre hay que tener una visión de largo plazo. Con una visión de largo plazo podemos buscar una solución a los problemas que tiene nuestra patria. Muy bien, quienes quieran conocer un poquito más de la propuesta de Virgilio Acuña sobre ese Perú federal que él propone, pueden adquirir este libro, que está publicado por Editorial Planeta. Por supuesto que con Virgilio Acuña se puede discrepar y de este modelo también y de otras cosas, pero tengo la sensación que habla desde la honestidad y de un profundo compromiso por el Perú y por los peruanos. Ahí está su obra, Virgilio Acuña, Perú Federal, un cambio con valentía, dice él a través de esta propuesta. Una más, que no es la única, para discutir el Perú y para seguir entendiéndolo y para seguir pensando en su posibilidad permanente. Gracias, Virgilio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos.